saque este momento para elogiarte. Estoy agradecido y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo lo de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él le dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayune, entre tanto que el esposo esté con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Le dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Una boda, un vestido y nuevo vino. Esta fue la contestación que el Señor Jesucristo le dio a esa pregunta cuando dice la Biblia en Marcos capítulo 2, versículo 18. Dice que los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban, y ellos venían y le dijeron al Señor Jesús: ¿Por qué nosotros ayunamos? ¿Por qué nosotros, los fariseos, los discípulos de Juan, ayunan, pero los tuyos no ayunan? ¿Por qué? Y a esa contestación Jesucristo le da 3 parábolas. Ellos dijeron: ¿por qué nosotros ayunamos? ¿Por qué nosotros oramos? Y los tuyos no. Y la verdad que tienen razón. En los 4 evangelios no podemos ver muchas veces que los discípulos oraron y tampoco ayunaron. Incluso cuando Jesucristo invitó 2 veces a Pedro a orar, se quedó durmiendo. Una vez en el monte de la Transfiguración y la otra vez en el jardín Getsemaní. Pedro se quedó durmiendo. Aquí vienen los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos a preguntar: ¿por qué nosotros? ¿Por qué nosotros ayunamos? ¿Por qué nosotros oramos y los tuyos no? Es interesante que hay personas que pueden hacer algo y no saben por qué lo hacen. Cuando uno viene de un ámbito religioso, muchas veces practica algo sin saber por qué lo hace. Aquí los discípulos de Juan, los discípulos de los fariseos, hay una cosa graciosa. Juan no trató muy bien a los fariseos, y los fariseos tampoco parece que le caía bien Juan. Juan, el último apóstol del Antiguo Testamento. Podemos leer en Lucas capítulo 16, cuando Jesucristo dijo que la ley, los profetas, eran hasta Juan. La ley y los profetas iban hasta Juan. Pero desde entonces se anunció y se predicaba el reino de los cielos. La ley y los profetas eran hasta Juan. Luego el apóstol Pablo, en la carta de los Romanos, capítulo 10, versículo 4, dice:
que el fin de la ley, o como dice en griego, la meta, la razón, el cumplimiento de la ley, es Cristo, Jesucristo. Jesucristo, como dice la Biblia en Gálatas capítulo 4, que cuando el tiempo se cumplió, porque todo lo que hay debajo del cielo tiene un tiempo, toda obra tiene un tiempo, todo proyecto tiene un tiempo, todo sueño tiene un tiempo. Cuando el tiempo se cumplió, Dios envió a su Hijo. Nació bajo la ley. La ley, esa ley perfecta, como dice Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta. La ley de Dios es perfecta. Es perfecta, pero no te puede hacer perfecto. Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel y hace sabio al sencillo. Y los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. La ley es perfecta, pero nosotros somos imperfectos. Cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Roma, antes de llegar a Roma, ya habían cristianos en Roma. Antes que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro llegarían a Roma, ya había una iglesia en Roma. El apóstol Pedro no fue el que inició la iglesia en Roma, ya había una iglesia en Roma. Y el apóstol Pablo, antes de llegar a Roma, a esa iglesia, él escribió una carta. Y él dice, en el capítulo 8, dice, porque la ley de la vida en Cristo Jesús nos libró de la ley, del pecado y de la muerte. Existen diferentes leyes. La ley del Espíritu, que da vida en Cristo Jesús. La ley que dio Moisés, o fue dada a través de Moisés, la ley perfecta, la ley de Dios. Pero luego hay otras leyes, la ley del pecado, de la muerte. La Biblia dice que Jesucristo, con su vida, Él venció a todas esas leyes. ¿Cómo? ¿Cómo eliminó Jesucristo todas esas leyes? Él las eliminó cumpliendo la ley perfecta de Dios. En este planeta jamás una persona ha podido cumplir la ley. Jesucristo, como dice Mateo 5:17, no pensáis que he venido a quitar la ley. He venido a cumplirla, o como dice en griego, a rellenarla. La ley de Moisés, sin la vida de Jesucristo, estaba vacía. Era una letra, pero no traía ningún provecho. Pero cuando vino Jesucristo, Él cumplió la ley completamente. Al cumplir Jesucristo la ley, Él se convirtió en nuestro representante. Ahora, como Jesucristo era hombre, y Jesucristo era el único hombre, ser humano, que cumplió la ley, ahora Dios el Padre podía derramar todas sus bendiciones sobre la persona de Jesucristo. Y Jesucristo, a nosotros, por su gracia, nos lo ha regalado todo. Jesucristo se lo ganó por su vida. Jesucristo se lo ganó todo por su comportamiento, su santidad. Jesucristo era el único santo de Dios. Dice la Biblia que los demonios, cuando se manifestaban, decían: sabemos quién eres, el santo de Dios. Es interesante que los demonios no dijeron: sabemos que eres el Mesías, sabemos que eres el ungido, el poderoso. No. Los demonios, ellos reconocieron a Jesucristo por su naturaleza. Sabemos que eres el santo de Dios. Jesucristo, en Juan capítulo 17, dijo: Padre,
yo me santifico para ellos, para que ellos sean santificados por la verdad. La razón por qué nosotros podemos ser salvos, la razón por qué nosotros nos podemos acercar al Dios Santo, Altísimo, Poderoso, al Omnipotente, al Omnipresente, la razón por qué nosotros le podemos decir Padre, la razón por qué nosotros podemos entrar en su presencia, es porque Jesucristo vino a nuestra vida. Jesucristo, Él es el único camino hacia Dios el Padre. Él es la única puerta que se te va a abrir cuando vayas al cielo. Él es el pan del cielo. Él es la luz que alumbra nuestra vida. Él es la verdad que nos hace libre. Jesucristo es el Hijo de Dios y nosotros necesitamos a Jesucristo más que el aire que respiramos, más que la comida, la bebida. Lo más importante en la vida es tener a Jesucristo en su corazón. ¿Por qué? Porque entonces nosotros en ese momento nos convertimos en hijos e hijas de Dios. Dice la Biblia en Romanos 8 que esa ley, que era buena, que era perfecta, pero había una cosa imposible para la ley. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, la ley del Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, luego en total 613 mandamientos, son mandamientos perfectos en su momento, pero no nos pudo hacer perfectos. ¿Por qué? Porque nuestra carne es débil. La Biblia dice lo que era imposible para la ley por nuestra carne, Dios lo hizo. ¿Cómo? Enviando a su Hijo en semejanza de esa carne del pecado, y a causa del pecado, y ahora oye, y condenó al pecado en la carne de Jesucristo, para que la justicia de la ley se cumple en nosotros. Nosotros hemos recibido la justicia de Dios. ¿Qué significa recibir la justicia de Dios? ¿Qué es eso? La justicia de Dios. La justicia de Dios es tan importante para nosotros porque sin justicia no podemos ser salvos. Por eso, todos nosotros, como dice la Biblia, hemos pecado y estamos lejos de la gloria de Dios. Pero, dice Romanos 3:24, que somos justificados gratuitamente por la gracia. En Romanos 5 dice que ahora justificados por la fe, la confianza en la persona de Jesucristo. ¿Qué es eso? La justicia. La justicia de Dios es la naturaleza que Él te regala, el acceso que Él te regala. Él te regala esa identidad, esa santidad, ese todo ser, Él te lo regala para que tú puedas acercarte al Señor. La justicia es el acceso, la naturaleza y la nueva identidad. Todo un regalo de Dios. Dios el Padre, por la gracia de su Hijo Jesucristo, nos regala esa justicia. Y eso significa que delante de Dios, cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Salvador, delante de Dios es como si nosotros hubiésemos cumplido toda la ley del Antiguo Testamento. Aquí, que podemos leer en Mateo 9, en Lucas 5, que podemos leer en Marcos 2, leemos como dice la Biblia, que el Señor Jesucristo vinieron a Él los discípulos de Juan, los discípulos de los fariseos. Primero hay una cosa interesante, que casi es una falta de respeto, que los discípulos de Juan, que los discípulos de los fariseos vengan al maestro y le pregunten. Es casi una falta de respeto. Si alguien que viene a preguntarle, que venga Juan personalmente, o
los líderes de los fariseos. Pero ese es otro tema. Y hay una cosa graciosa, que Juan no se llevaba bien con los fariseos y los fariseos no se llevaban bien con Juan. Pero hay un problema aquí. Estos dos se odiaban. Estos dos no se podían ver, ni Juan ni sus discípulos con los fariseos y sus discípulos. Pero cuando los dos se metieron con Jesucristo, de repente ahora tenían unidad. En tu vida es lo mismo, en el trabajo, en la empresa, en casa. Hay personas que no se llevan bien, pero cuando se meten contigo, ahora de repente tienen unidad. Hay personas en tu trabajo, hay personas en tu familia, hay personas en tu entorno que ellos mismos se odian, pero cuando se meten contra ti, de repente se entienden bien. Es interesante. Y aquí vienen los discípulos de Juan, los discípulos de los fariseos y dicen, ¿por qué nosotros ayunamos? Y ahora mire, querido oyente, la religión, porque ahora en este momento cuando Jesucristo le contesta a estos dos, a los discípulos de Juan, a los discípulos de los fariseos, tienes que saber que aquí había un confrontamiento entre la ley y la gracia, la vida que Jesucristo traía. Y el Señor contesta a esta acusación, contesta con 3 parábolas. Ellos dijeron, ¿por qué nosotros ayunamos? ¿Por qué nosotros oramos? ¿Sabe, querido oyente? Una persona religiosa, él practica cosas, pero no sabe por qué las practica y tampoco tiene aprovecho de lo que practica. Y entonces ellos dicen, ¿por qué nosotros ayunamos? ¿Por qué nosotros oramos? Pero tus discípulos comen y beben. Ahora tienen que saber, querido oyente, que Jesucristo le contestó con 3 parábolas. Él le contestó con la parábola de unos invitados, un novio, un vestido nuevo y tercero, con nuevo vino en nuevos odres. Y quiero invitarle, querido oyente, que me acompañe a estos pensamientos. Dice Jesucristo, defendiendo a sus discípulos, y quiero decirte, querido oyente, que el Señor siempre te va a defender. Él te defiende. Él te defiende. Si Pedro te defiende, corta orejas. Tienes que tener cuidado. Pero si el Señor te defiende, entonces de verdad estarás seguro. Y Jesucristo le contestó a los discípulos de Juan y de los fariseos, ¿pueden acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Jesucristo es el esposo. El apóstol Pablo dice que la iglesia de Jesucristo es la novia. Y sabe, querido oyente, Jesucristo no es como algunos de nosotros que están por ahí que tienen varias novias. No. Jesucristo solo tiene una novia, porque se va a casar. Jesucristo, cuando vino a la tierra, su primer acto en la carta de Juan capítulo 2 fue una boda. Y cuando Él regrese, Jesucristo empezó su ministerio con una boda y Jesucristo terminará su ministerio con una boda cuando venga la boda del Cordero, la segunda venida de Jesucristo. Me han preguntado, pastor, ¿cuándo viene Jesucristo? ¿O parece que Jesucristo ya está cerca por las señales que hay en el mundo? Yo, honestamente, os voy a confesar una cosa. Sé lo que dice Mateo 24, el profeta Zacarías, Apocalipsis y los otros profetas, también el profeta Daniel. Pero yo personalmente creo que el Señor todavía no viene. ¿Y sabe por qué? Porque hay probablemente 2.000 o 3.000 millones que nunca han huido de la gracia de Jesucristo y del reino de los cielos. El Evangelio de Jesucristo, como dice Mateo 24, 14, el Evangelio del reino de los cielos tiene que ser predicado. Yo personalmente no creo que el Señor venga todavía. ¿Por qué? Porque todavía mucha gente no está salvada.
Hay gente que dice, sí, el Señor está cerca, el Señor está cerca. Pues te doy un consejo, pues vete ya y déjanos hacer el trabajo aquí en la tierra. Y el Señor aquí, Él da 3 parábolas. Los discípulos son atacados por los discípulos de Juan y de los fariseos y dicen, ¿por qué los tuyos comen? Jesucristo dice, mira, esto es como una boda. Yo soy el novio, ellos son los invitados, son la novia, y aquí hay una fiesta. ¿Cómo ahora van a estar tristes? ¿Cómo van a ayunar? Algún día, cuando yo me vaya, ya ayunarán ellos, pero ahora no. ¿Sabes? La presencia de Jesucristo es una fiesta continua. Cuando vamos a la iglesia, nosotros no vamos a enterrar a alguien, nosotros vamos a gozarnos. ¿Y sabes lo que echo de menos un poquito, querido oyente? Echo un poco de menos esas fiestas, esa fiesta en la iglesia. Danzar, saltar, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Tiene que haber una alegría que no hay en otro sitio. Cuando vengamos a la iglesia a adorar, a alabar a Dios, tiene que ser un festejón, creo que se dice. En otro sitio hay un botellón, pero en la iglesia hay un festejón. Y necesitamos festejar a Jesucristo, adorarle y estar realmente flipando delante de Él. ¿Por qué? Porque estamos agradecidos por el perdón y por la vida eterna que Él nos ha dado. Jesucristo con nosotros es una fiesta. Y cuando Él regrese, Él viene a por una novia. Jesucristo no tiene muchas novias. Él tiene una. ¿Cuál es la novia de Jesucristo? La novia de Jesucristo es la iglesia de Jesucristo. ¿Y cuál es la iglesia de Jesucristo? Porque Jesucristo no tiene muchas iglesias, Él solo tiene una. Jesucristo solo tiene una iglesia, una. ¿Cuál es la iglesia de Jesucristo? Si tú preguntas a un hermano católico, te dirá, nuestra iglesia es la verdadera. Si tú preguntas a un adventista, dirá, la nuestra. Si tú preguntas a un pentecostal, dirá, no, la nuestra. O si preguntas a otra denominación cristiana, muchos dirán, no, la nuestra es la única iglesia. Para eso tenemos que saber qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia de Jesucristo? Para eso tienes que saber que la iglesia de Jesucristo no es una constitución, no es una denominación, no es una organización. La iglesia de Jesucristo son personas que el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 2, 4 y 5, le llama piedras vivas. La iglesia de Jesucristo son personas. La iglesia de Jesucristo son personas que creen en Jesucristo, en Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. Muy importante. La iglesia de Jesucristo son personas que creen en Jesucristo, conocen a Dios el Padre y conocen al Espíritu Santo como persona. Eso es lo más importante. La iglesia de Jesucristo no es una denominación, tampoco no es una cultura, tampoco no es una organización. La iglesia de Jesucristo son todos aquellos que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dice la Biblia que mientras Jesucristo está con nosotros, Él es el novio. Y Él, como dice la Biblia, Él nos ha purificado, Él nos ha preparado, dice el apóstol Pablo, para una boda. Mientras Jesucristo está entre nosotros, dice, ¿cómo van a ayunar? ¿Cómo van a estar ahora tristes? Y algún día, dice la Biblia, será quitado. Es interesante que Jesucristo usa esa palabra. Aquí en Lucas 5, 35 dice, será quitado. Esa palabra, quitado, en griego significa también arrancar. Será arrancado de ti. Dice, entonces en aquellos días ayunarán. Y entonces Jesucristo le dice la segunda parábola. Y le dijo también una parábola. Nadie corta
un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Interesante. Nadie corta, o con palabras que hoy podemos comprender, nadie va al Corte Inglés y compra un vestido nuevo y entonces se lo lleva a casa y porque allí tiene un vestido viejo, roto, corta del nuevo un trozo y se lo pone al viejo. Dice, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. ¿Sabes qué es interesante? Como lo dice Mateo. Mateo capítulo 9 dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Es interesante, dice Jesucristo, si tú coges de un vestido nuevo un trozo y lo pones sobre un vestido viejo, lo nuevo tira de lo viejo y se hace peor esa raja, esa ruptura que había en el vestido. Interesante. El vestido en el Antiguo Testamento es un sinónimo para la justicia. En el profeta Isaías 64, ahí podemos leer como el profeta Isaías, él nos enseña algo sobre la vestidura y sobre la justicia. Y dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, el Señor dice que la justicia es como un vestido, que cubre todo. Acuérdate cuando Adán y Eva, cuando en el jardín Edén, ¿qué tuvo que hacer Dios el Padre? Él tomó la piel de un animal para revestirlos. Y para ahí tuvo que morir un animal. Para nosotros tuvo que morir el Hijo de Dios para revestirnos con esa justicia. En el profeta Isaías 61 dice lo mismo. Jesucristo murió por nosotros para que nosotros podamos ser revestidos con esa justicia. Y el Señor dice, nadie coge un pedazo de un vestido nuevo y lo pone sobre uno viejo. ¿Por qué? Porque lo nuevo tira de lo viejo. Lo nuevo hace lo viejo peor. Si había una ruptura en un vestido y tú pones un trozo de un vestido nuevo, lo nuevo tira de lo viejo y lo hace peor. Y además, dice también aquí Lucas capítulo 5, 36, no armoniza. Lo viejo no armoniza con lo nuevo. Y entonces Jesucristo dice otra parábola. Déjame añadir una cosa. Cuando vamos a leer Mateo capítulo 9, dice el Señor que nadie pone un paño de un vestido viejo. Ok. Y en Marcos capítulo 2, el Señor dice que nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. Ok. Esa palabra paño, voy a intentar de explicar lo que significa. Antiguamente, y hoy todavía en muchos sitios, se tejar es como hacer una alfombra, y había como una máquina con muchos hilos. Yo en Alemania aprendí, en alemán se llama Weben. Significa, es como un aparato con muchos hilos y tú puedes hacer una alfombra. Y nosotros en la escuela aprendimos a tejar alfombras. Dura mucho tiempo. Tú tienes que poner los hilos, con los pies subes y bajas, cambias el ángulo, entonces por el medio metes un trocito de madera que lleva el hilo principal y es mucho trabajo, pero funciona. De verdad funciona y necesita uno mucha paciencia. Hoy todavía muchas alfombras y tienes que tener cuidado, querido. Una alfombra, contra más fina esté trabajada, quiero que sepas que ese trabajo solo pueden hacer niños.
Si hoy en día vas a comprarte una alfombra del Irán, de la India o persa, mayormente esas alfombras que te valen 20, 30 mil, 40 mil euros que yo he visto, ten cuidado que mayormente son hechos por los dedos y las manos de niños, porque solo los niños tienen los dedos tan finos para hacer esas alfombras. Acuérdate de eso. Si tú quieres una alfombra bonita, vete a IKEA o a donde sea, o a Leroy Merlin y cómprate una de esas hecha a máquina. Acuérdate siempre que contra más fina la alfombra, seguramente fue hecho por niños. Ten cuidado. Y esa máquina se teja. Y Jesucristo dice que nadie va a una de esas máquinas, bastidor creo que se llama también, y corta de esa máquina, de la tela nueva que estás haciendo un trozo para ponerla sobre un vestido nuevo. No lo hagas. No lo hagas. Dice el Señor, ¿por qué? Porque primero rompes tu obra. Segundo, no armoniza. Tercero, tira de lo viejo y lo hace peor. Y entonces dice el Señor otra parábola y dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Esa es una de las frases que más común se conoce. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. El vino, en la palabra de Dios, es un sinónimo para el Espíritu Santo muchas veces. El vino que Jesucristo transformó. Déjame dar solo una anécdota pequeña sobre la omnipotencia de Jesucristo. En Juan capítulo 2, cuando Jesucristo transformó ese agua en vino, ¿sabe lo que hizo Jesucristo? Simplemente acelerar los tiempos. ¿Me explico? Si tú le das a una vid bastante tiempo, la vid, convierte el agua en vino. ¿Qué dijo Jesucristo en Juan 15? Que Él es la vid verdadera. ¿Sabes? Dale tiempo a la vid y la vid de la lluvia, del agua, de los minerales, a través de la raíz, convierte agua en vino. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál es el milagro en Juan capítulo 2? Es tiempo. Jesucristo aceleró los tiempos. Pero cuando tú vas a Juan capítulo 4, allí dice la Biblia que había un hombre que tenía a un familiar que se estaba muriendo. Y dice la Biblia, era el hijo de un hombre noble, y dice que el hijo se estaba muriendo. Y Jesucristo estaba a 33 kilómetros de distancia del hijo. El padre anduvo un día para llegar a Jesucristo y le dijo, Señor, ven, porque mi hijo se está muriendo. Y Jesucristo, desde la distancia, sanó a ese chaval. Y quiero decirte una cosa, querido oyente. Si Jesucristo podía sanar a una persona de distancia, y querido oyente, vamos a ser honestos. Vamos a ser honestos. Come on guys, vamos a ser honestos. Puedes hablar de brujos, puedes hablar de brujas, hechiceros, de Mahoma, de Buda, de Confucio, de Zaratustra. Habla de cualquiera. Pero quiero preguntar una cosa. ¿Quién de ellos pudo andar sobre el agua? ¿Quién de ellos pudo resucitar muertos? ¿Quién de ellos sanaba a los leprosos? ¿Quién de ellos echaba a los demonios fuera? ¿Quién de ellos murió por ti? Y otra pregunta, y la más importante, ¿quién de ellos ha resucitado entre los muertos? Por eso no puedes comparar a Jesucristo con nadie. Jesucristo es el Hijo de Dios, enviado por Dios el Padre para destruir las obras del diablo. Y el Señor Jesucristo vino sanando a los enfermos, echando los demonios fuera, haciendo milagros. Querido oyente, Jesucristo está aquí con nosotros. Nadie es como Él.
Nadie es como Jesucristo. Jesucristo vive. Él está aquí con nosotros. Si usted abre su corazón y le pide ayuda, le garantizo que Él le va a ayudar. Yo no sé en qué situación probablemente usted está, pero si confía en Jesucristo y le pide ayuda, le dice: Señor Jesús, por favor, ayúdame, Señor. Ayúdame, Jesucristo. Ayúdame. Querido oyente, le prometo que Él le va a ayudar. ¿Por qué? Porque Jesucristo, Él vino para salvar y buscar lo que estaba perdido. Aquí en Lucas capítulo 5, leemos como el Señor habla de un novio, habla de un vestido nuevo y de repente habla de vino nuevo. Vino. El vino es la señal del Espíritu Santo, de la vida de Jesucristo. Y el Señor dice: nuevo vino no se echa. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. Déjame explicar una cosa. Yo, gracias a Dios, nací en Almería. Me crecí en Alemania, pero toda mi familia viene del pueblo. De un pueblo que tiene ya 900 años de edad, mínimo. Yo me acordé un día que fui a los Estados Unidos y en Florida, la policía allí en migración, 2 horas me metieron en una habitación, me dejaron esperar 2 horas. Entonces vino uno y me dijo: ¿usted qué quiere en los Estados Unidos? Yo dije: solo he venido a visitar los Estados Unidos. Y me dijo: no, usted ha venido aquí a buscar trabajo, a buscar una mejor vida. Y me tuve que reír en voz alta. Dije: ¿mejor vida? Le dije al señor ese afroamericano: ¿mejor vida? Le dije: usted no sabe de dónde yo vengo de la gloria, yo vengo de España. Y le dije: mi casa y mi pueblo tienen más historia que todos los Estados Unidos juntos. ¿Qué voy a buscar yo en los Estados Unidos? Si yo vengo de España, mi alma te alaba, Señor. ¿Qué voy a buscar yo en los Estados Unidos? Qué cosa más bonita vivir en España. Qué cosa más preciosa. Pero ahora mira, en nuestro pueblo, allí de donde yo vengo, cuando visitábamos a nuestros abuelos, ellos tenían allí donde estaba la burra, porque tenía una burra, una mula mejor dicho, y tenían las vacas. Ay, mi alma, cómo olía eso. Y unas cabras, no te imaginas cómo olía eso. Allí tenía odres viejos. Y los odres eran tan viejos que mi hermano y yo jugábamos al ping pong con esos odres. Como no teníamos raquetas, jugábamos al tenis con esos odres. Los odres, cuando están vacíos, se ponen duros. Cristianos, cuando están vacíos, se ponen duros. Y los odres, cuando están vacíos y se ponen duros, no le puedes meter vino nuevo, porque el vino nuevo, el nuevo vino, eso lo he podido ver en Galicia, también con nuestra familia. Cuando viene la cosecha del vino y ellos antiguamente se pisaba el vino para sacarle el jugo. Madre mía, no sé los quesos que han pasado por ahí. Y cuando se pisaba la uva, entonces el vino nuevo, entonces necesita un tiempo de fermentación. Fermentación, déjame explicarlo con el lenguaje limitado que tengo y la inteligencia limitada que tengo, pero voy a intentar de explicar. Fermentación es un proceso que en el vino al tiempo hay un proceso donde el vino, ¿cómo voy a explicar eso? Fermenta, ¿sí? La fermentación es cuando el vino fermenta, cuando el vino recibe su gusto, cuando el vino produce el alcohol y produce todo lo bueno del vino. Ok. Y entonces, ese proceso de fermentación requiere espacio, porque entonces en el vino hay un proceso que desata, vamos a llamarlo así, y produce gases. A ver, me voy a explicar. Cuando tú comes garbanzos, tú eres también un proceso de fermentación. Ya no te tengo que explicar nada. Solo que tú tienes una salida y el vino no. Cuando
cuando comes garbanzos, entonces hay una fermentación en ti y más no te tengo que explicar. Y la salida se encuentra, punto, ya está. Ok. El vino, cuando se mete en un odre, cuando es nuevo, necesita tiempo para desarrollarse. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se ensancha con los gases, el vino, el gas, el espacio. El vino siempre se queda la misma cantidad, pero el gas que produce que el odre casi explote. Por eso necesita espacio. Pero cuando el odre es viejo, no hay espacio. Me explico. Estuve en un mercado medieval y allí hubo un hombre que me tomé 45 minutos para observar lo que estaba haciendo, porque la especialidad de este hombre era reparar y reutilizar de nuevo odres. Mientras yo estaba allí, vino una señora que tenía una bota de vino, estaba muy dura, y le preguntó al señor si le podía reparar. Él le dijo, claro, voy a ver si no tiene agujeros. ¿Qué hizo? Este hombre tenía 4 o 5 bañeras con agua de madera. Entonces, en la primera bañera metió la bota, el odre de esta mujer, y allí lo ablandó. Eso necesita horas. Pero en la segunda bañera ya tenía un odre que él había ablandado. Lo sacó, estaba lleno, empapado de agua, blando, lo sacó y en una bomba de aire le metió aire, lo infló. Le cerró la salida y luego lo metió en otra bañera a ver si tenía agujeros. Lo mismo cuando se pincha una rueda, se coge la cámara y se llena con aire para mirar dónde está el agujero. El hombre metió el odre en el agua y le dio la vuelta y vio que no tenía ningún agujero. ¿Qué hizo? Sacó ese odre, le sacó el aire, entonces se sentó y cogió aceite, un paño con aceite, y empezó a ungirlo, a tratarlo. Y ¿sabes? El agua ablandó el odre, pero el aceite lo hizo flexible. Déjame que me explique. Nosotros, seres humanos, somos odres. O somos odres viejos, duros, o somos odres nuevos, flexibles. Es la bañera, el agua de la palabra que te ablandece, pero es la unción del Espíritu Santo que te hace flexible. Y para recibir el nuevo vestido, para recibir al novio, para recibir el nuevo vino del cual Jesucristo estuvo hablando, y todo eso es la nueva vida, la obra, la salvación, o como dice el apóstol Pablo, es la gracia de Jesucristo. Y sabes, querido oyente, mire, la gracia de Jesucristo compara la vida de los fariseos, la vida de Juan, sus preguntas, sus ceremonias religiosas. Él la compara con vino nuevo. Y él dice, ¿sabes? Me gustaría derramar vino nuevo en vosotros, pero no puedo. ¿Por qué? Porque si no, este vino nuevo os revienta. Pero tengo una buena noticia, querido oyente. Jesucristo tiene paciencia con todos nosotros. Si tú eres una persona cristiana, pero que desde muchos años estás seco, no traes fruto, estás amargado, quiero decirte que el Señor no te va a tirar, Él no lo hace. Pero si tú le permites que Él te trate con el agua de la palabra, con el aceite del Espíritu, te voy a decir una cosa, que de nuevo te vas a poner flexible y el Señor te va a llenar con ese vino nuevo de la gracia. Querido oyente, mire, yo sé que muchos me están oyendo y me oyen muchísimas personas, lo sé. Y me oyen hablar desde ya mucho tiempo enseñar sobre la gracia. Y déjame explicaros por qué
hablo tanto de la gracia de Jesucristo y por qué veo la importancia de la gracia de Jesucristo. Y quiero que me acompañe, por favor, a estos pensamientos. Mire, Pedro estuvo con Jesucristo. Marcos era el traductor de Pedro, por eso escribió el Evangelio de Marcos. Lucas le preguntó a los apóstoles, pero Mateo y Juan estuvieron con Jesucristo. Pero había una persona que no estuvo en esos 3 años y medio de ministerio de Jesucristo aquí en la tierra, que era el apóstol Pablo. Y ahora, oye, querido oyente, mire, un día el apóstol Pablo dice que oró 3 veces a Jesucristo y que Jesucristo desde el cielo, Jesucristo le dijo algo. Y le dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Querido oyente, mire, Jesucristo resucitado desde el cielo le habló al apóstol Pablo personalmente, le dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, porque mi gracia y mi fuerza se perfecciona en la debilidad. Querido oyente, si Jesucristo, el resucitado, el glorificado, el Mesías, le habló desde el cielo al apóstol Pablo y le dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, querido oyente, entonces de verdad su gracia es todo lo que necesitamos. Y querido oyente, la gracia de Jesucristo se encuentra en su palabra, en la palabra de la gracia, en los versículos de la gracia. La gracia de Jesucristo se encuentra en la persona del Espíritu Santo, como dice Hebreos 29, el Espíritu de la gracia. Y la gracia está en su presencia. La gracia está en 3 lugares: en su presencia, en su palabra y en su espíritu. Y querido oyente, le prometo de todo corazón, si usted pone toda su confianza en la gracia de Jesucristo y usted dice, Señor Jesús, yo confío en tu gracia, entonces usted y yo nos convertimos en esos odres nuevos, donde el Señor puede derramar el vino nuevo de su vida, de su salvación, de su obra, de su justicia, de su amor, de su paciencia, que todo eso se encuentra en la gracia de Jesucristo. Mire lo que dice Juan capítulo 1, 16, de su plenitud. ¿De qué plenitud? De la plenitud de su vida, de la plenitud de su santidad, de la plenitud de su justicia, de su plenitud de su amor, de la plenitud de su cuidado, de su plenitud de todo lo que tiene Jesucristo. Hemos tomado todos, ¿cómo? Gracia sobre gracia. La gracia es el único acceso a toda la plenitud de Jesucristo. Por eso, querido oyente, proclame la palabra de la gracia. Tengo una lista grande con versículos de la gracia, que si usted, mire, se lo prometo, si usted por la mañana proclama la gracia de Jesucristo sobre su vida, su entorno, si usted proclama la palabra de la gracia, como dice el apóstol Pablo en Hechos 20, versículo 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Y como dice Hechos 14, versículo 3, que Dios dio testimonio de la palabra de su gracia. Querido oyente, proclama la gracia de Jesucristo. Su gracia es el vestido nuevo. Su gracia es la fiesta del novio. Su gracia es el vino nuevo. Querido oyente, tome la gracia de Jesucristo. Confíe en su gracia. Proclame su gracia. Ore que el Señor le dé la gracia. Y le prometo, querido oyente, no sé qué situación tiene en su vida. No sé qué acusación, no sé qué pecado, no sé qué destrucción, no sé qué ruina, no sé qué dolor tiene en su familia, en su entorno, en su matrimonio. Querido oyente, por favor, clame a la gracia de Jesucristo. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor en Jeremías 33, versículo 3. Querido, por eso, si usted desea tener esa
lista con esos versículos de la gracia, yo se lo envío. Esta mañana yo me levanté como siempre, me fui al campo y allí me encontré también con mi yerno que estaba orando por la mañana, proclamando la gracia, orando por su familia. Qué bonito que yo en mi casa serviremos al Señor. Si tú quieres esta lista, yo te la envío. Si tú me envías un mensaje al número 629 614 174, yo te reenvío esta predicación y esa lista con los versículos. Te repito el número: 629 614 174. Y yo te reenvío instantáneamente ahora, te reenviamos los versículos de la gracia para que tú los proclames. Envíame un mensaje al 629 614 174. Y ahora, querido oyente, quiero hacer una oración con todos aquellos que quieren experimentar la gracia. Si tú quieres experimentar la gracia en tu vida, ahora en esa situación tan difícil, desesperada que tienes, yo te invito a que ores conmigo y que digas: Señor Jesús, yo pongo toda mi esperanza en ti, Señor, y en tu gracia. Y te pido, Jesucristo, que tú demuestres tu gracia en mi vida. Señor Jesús, dame tu gracia para mi vida, para mi familia, para mi trabajo. Señor Jesús, demuestra tu gracia en mi vida. Y te doy la gracia, Jesucristo, que tú vas a demostrar tu gracia en mi vida. Amén.